unción que necesitamos para este día, Señor. Su presencia, Señor, en medio de los tiempos, en medio de todo tiempo, en medio de toda situación en la que nos encontremos. Sabemos que podemos confiar en usted, Señor, en el Dios santo y poderoso. En esta mañana entregamos este tiempo. Use con poder al pastor Kim, Señor. Ministre a través de él. Háblenos a través de su palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios me la bendiga a todas. Ok, amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos. Y seguimos con esta secuencia. Amén. Estas son unas clases muy importantes. Pues obviamente nosotros estamos desenmascarando las obras de las tinieblas a través de enseñanza. Y son importantes. Sabemos que el enemigo no le gusta que se enseñen estos temas. Vamos a ser sinceros. Son temas en los cuales el enemigo anda procurando de obstaculizar que uno lleve a cabo este propósito. Pero nosotros seguimos hacia adelante. Y con la ayuda del Señor vamos a empezar a hablar nosotros sobre el espiritismo. O sea, como una religión o una práctica. Pero que nosotros sabemos que el espiritismo se disfraza y se mete en el ambiente aún del cristianismo. Y está por ahí también metido. Y es por eso que nosotros en este día vamos a empezar a hablar sobre el espiritismo. Yo sé que es una clase un poquitico media, va a ser un poco difícil, pero nosotros vamos a llevarlo a través de la Biblia y a través de cualquier otra información que yo pueda obtener. No sé si en una clase, no creo que en una clase podamos nosotros lograr llevar a cabo esto, porque es que abarca mucho. El espiritismo abarca bastante. Aún en lugares donde nosotros pensamos como la nueva era, en ciertos movimientos, aún dentro del catolicismo el espiritismo está metido. Y aún dentro de muchas iglesias cristianas el espiritismo se está introduciendo. Entonces lo vamos a estudiar, ya sea como religión o como práctica, nosotros podemos empezar a hablar sobre esto. Amén, gloria al Señor. Y quisiera empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias nuevamente por darnos esta oportunidad, Señor, de estar reunidos en tu nombre para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu santo y divino nombre. Danos, Señor, en este día la fortaleza, Señor. Mira a mis hermanos allá en Nueva York. Dales a ellos, Señor, la fortaleza, Señor, y clamo que tu presencia se manifieste en una forma especial dentro de ese servicio, Señor, que reconozcan que tú estás en medio de ellos. Tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás presente. Por lo tanto, te damos las gracias, Señor, pues tú nos das el Espíritu Santo, tú no lo das por medida, sino que tu presencia se ha de manifestar en una forma gloriosa, no solamente en el servicio de ellos, sino a través también de esta enseñanza en la cual queremos que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para nosotros entender lo que tú nos quieras revelar a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria al Señor. Y si me permiten, tengo una oración aquí que poner. Amén, gloria al Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber Gloria al Señor. Amén.
Amén. Estamos aquí, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Deuteronomio 18. Y vamos a leer unos cuantos versículos en Deuteronomio 18. Vamos a leer del 9 al 14. Amén, gloria al Señor. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice la Sagrada Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y bueno, el último versículo dice: porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor, le damos las gracias al Señor por su palabra. Así que vamos a estar hablando un poco sobre este tema del espiritismo, del espiritismo antiguo y moderno. Verdaderamente que el espiritismo está infiltrado, podríamos decir que aún dentro de muchas iglesias. Es un poquitico más difícil discernir el espiritismo dentro de una iglesia, ya sea cristiana, que se denomine cristiana, o una iglesia, por ejemplo, que tenga bajo otro nombre de su religión, como el catolicismo o el movimiento de la nueva era. Y así hay un sinnúmero, podríamos decir nosotros, de denominaciones y de religiones en donde el espiritismo está infiltrado. Ahora, discernir nosotros el espiritismo dentro del cristianismo es un poco más difícil, pues obviamente nosotros pensamos que el cristiano no podría estar lidiando con estas cosas. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar ahora, inclusive ahora después de cristiano, nosotros no podemos estar lidiando con horóscopo, con astrología, lectura de la palma de la mano, leerse la taza, leer las barajas a través del Ouija board, la cuija, comunicarse con los muertos, hacer misa y ritos por los muertos. O sea, sé que hay un sinnúmero de situaciones que nosotros sabemos que abren puertas al mundo de los espíritus, y eso es un gran peligro. Es una abominación a Dios todas estas cosas. Pero como estamos empezando la clase, obviamente el principio casi un poquitico más rocoso, más difícil, pues estamos tratando de plantear un fundamento y ya luego entramos nosotros un poquitico más profundo en cuanto a esta situación de los espíritus. Porque los espíritus, aunque nosotros no lo podamos ver, sabemos que están vigentes y están activos. Y se aprovechan de la ignorancia del ser humano para ellos hacer sus actividades y pasar como desapercibidos. Pero se acuerda del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dijo: porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. En otras palabras, que nosotros sabemos que el enemigo trata de infiltrar su maldad y su ocultismo aún dentro del ámbito cristiano. Bendecimos el nombre del Señor. La organización y naturaleza del espiritismo. Dice, hay muchas ramas. Estoy leyendo este libro, que es importante, este libro me gusta mucho, el libro El Cual Camino, por una tal Jay Walker. Tiene bastante información, pero obviamente yo tengo mi fundamento y todos mis textos bíblicos a través de la Biblia, pero información que uno puede también leer en otros libros. Ahora, esto es lo que dice ella: organización y naturaleza. Hay muchas ramas distintas que practican el ocultismo,
el consultar a los espíritus, incluso a los de los muertos. La Asamblea General Internacional de Espiritistas procura unificar diversas organizaciones, grupos independientes, pero el espiritismo también se practica en otras iglesias y organizaciones como la del movimiento de la nueva era, que no se llaman espiritistas. El origen. Es imposible citar la fecha del origen del espiritismo. Desde tiempos antiguos se practicaba en varias partes del mundo. Se observa a través de los tiempos bíblicos. Se practica desde tiempos remotos en varias formas del animismo en muchas tribus. Y la forma moderna en Norteamérica tuvo origen. Hay una forma moderna del espiritismo que tuvo su origen en Norteamérica en el año 1848. Y ya luego yo estaré hablando sobre ese origen. La autoridad son las revelaciones recibidas. ¿Cuál es la autoridad del espiritismo? Revelaciones recibidas de los espíritus a través de los medium. En la forma moderna hay los escritos de un tal A. J. Davis, A. Conan Doyle y Alan Kardec y otros. Su teología se adapta según el ambiente donde se encuentre, desde el animismo de pueblos primitivos o el misticismo oriental hasta formas que se llaman cristianas. Puede ser politeísta, creen muchos dioses, o panteísta, creen que Dios creó todo lo que existe, o monoteísta, creen un solo Dios. Atracción especial del espiritismo, el supuesto conocimiento de la vida de la ultratumba. La oferta de consuelo en la comunicación con los familiares difuntos, sanidad para los enfermos, revelación del futuro, dirección para la vida, poder sobrenatural, venganza contra los enemigos mediante de los hechizos. O sea, sé que esto es una hechicería y esto es verdaderamente que en el espiritismo está el diablo infiltrado. Pero como nosotros ya leímos en este texto de Deuteronomio, dice la palabra del Señor que no se ha hallado, cuando estés a la tierra Jehová, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, que parece cuando Dios dio este texto, se lee esta palabra a Moisés, y obviamente le dio instrucciones de que ellos no practicaran, no empezaran a hacer ello o dejarse seducir por las prácticas paganas que tenían las naciones alrededor de ellos. Sabemos que el ser humano de por sí siempre le ha traído de conocer como el misterio de lo que se esconde después de la muerte, o lo que se esconde detrás como del mundo de los espíritus, del ocultismo. Siempre como que ha habido una atracción. O sea, esto es hay como una especie, en el ser humano siempre está esta mentalidad de querer como tener control de su vida, o tener cierta clase de control como del futuro, o conocer el futuro, o saber lo que pasa después de la muerte, y estar muy enterado en cuanto al ambiente espiritual. Y en esto hay un peligro, porque si nosotros ya tenemos la Biblia, la cual nos revela a nosotros en parte sobre el futuro, conocemos palabra profética, y en cuanto a la vida eterna, y conocemos lo que el Señor nos ha revelado a través de ella, entonces ¿para qué buscar en otras fuentes? Cuando nosotros nos vamos fuera del cuaderno bíblico, fuera de la fuente bíblica, y empezamos a indagar a través de otros medios para nosotros tener comunicación con los espíritus, esto abre una puerta del mismo infierno. Bendecimos el nombre del Señor, en donde el enemigo puede hacer trizas y uno acarrea maldición de parte de Dios. Y esto es una abominación para con Dios. El querer nosotros consultar a un brujo, a una hechicera,
o a un hechicero o practicar el ocultismo. Y nosotros hay personas que se han ido hasta tan lejos que para ello alcanzar fama, y se está viendo esto mucho en el ámbito de Hollywood, de muchos de estos raperos, de muchas de estas cantantes famosas o cantantes famosos, que para ellos ser como aceptados en el ambiente de la fama, han tenido que hacer un pacto de vender su alma al diablo para recibir ellos fama. Y se han pasado al ámbito de la oscuridad y han vendido su alma al diablo para ellos obtener fama. Y así, porque muchas de estas compañías, inclusive disqueras, para ellos promover tu música, tú tienes que hacer ese pacto. Increíble que a esta altura de juego, después de tanto tiempo, 2000 años después del sacrificio de la cruz, todavía el ser humano le interesa, piensa como que el sacrificio de la cruz como que fue en vano y que hay algo mejor que aceptar a Cristo en su corazón y arrepentirse de sus pecados, sino más bien hacer un pacto con el enemigo para ellos tener una fama temporal. Porque todo lo que nosotros tengamos en esta tierra es algo temporal. Mas sin embargo el Espíritu es algo que permanece por siempre y para siempre. Y estamos tomando nosotros un tremendo chance cuando estamos lidiando nosotros con los espíritus. Y estamos tratando nosotros como de conocer el futuro o hacer cierta clase de hechizo. Y hubieron muchas personas, bueno, yo mismo hice eso, pues yo no conocía ciertas cosas y yo consulté y fui a ver personas para leerme la taza y para hacer ciertos hechizos porque no estaba, mi relación no estaba marchando debidamente con una persona y yo quise hacer tales cosas. Que ya luego que tú vienes a los pies de Cristo, tienes que arrepentirse de esto y cerrar esas puertas con la sangre de Cristo y pedirle perdón a Dios. Eso es tremendo, porque el mundo de los espíritus es bien peligroso y sabemos que el espiritismo se ha infiltrado aquí a través de muchas religiones que tienen su influencia, especialmente del África, donde siempre el ocultismo, al africano siempre le ha traído mucho el ocultismo. Y hay ciertas religiones que, pues sí, podríamos decir religiones, como la santería. La santería es una religión y la santería también ha llegado a Latinoamérica, en esta área de Cuba, en donde muchos de estos santeros y brujos y hechiceros tienen prácticamente a veces los mismos ídolos que tienen los católicos. Y los adoran bajo diferentes deidades. Pero es un grave peligro el querer nosotros tratar de uno consultar a una persona que ya está muerta. Aún sea mi mamá, sea un ser querido que nosotros hayamos amado bastante, el querer nosotros comunicarnos con ellos y que inclusive uno puede tener sueños con una persona que haya partido, pero no me diga a mí que esta persona después de muerta te va a traer un mensaje de parte de Dios. La Biblia no habla nada de eso, que una persona te pueda traer un tal mensaje después de muerta. Bendecimos el nombre del Señor. Pero vamos a ver esto y vamos a verlo a través de la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Porque esta práctica ha llegado a cobrar bastante influencia en nuestro mundo moderno, al igual que el mundo antiguo. Esta religión, herejía, práctica tiende a ser un engaño del enemigo, y muchas de estas personas que son espiritistas o espiritualistas, como se quieran llamar, pueden poseer en cierta forma cierta clase de don. Y pueden tener un don, pero el don está cautivo y está corrupto. ¿Se dan cuenta? Y necesitan ser liberadas de esta opresión. ¿Y por qué hablo yo de liberación? Porque nosotros podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 16 al 18, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas, y salió en aquella misma hora. ¿Qué sucede?
Esto nosotros conocemos la historia en cuando el apóstol Pablo y los ciertos discípulos y compañeros de Pablo se estaban en esta área predicando el evangelio, y aparece esta joven con un espíritu de adivinación que está prácticamente diciendo la verdad. Pero el problema no era lo que salía de su boca, era la fuente. El enemigo estaba tratando de asegurarse de que al partir los discípulos posiblemente esa muchacha quedara como una fuente verídica para ella presentar ciertas verdades y que la persona continúen yendo hacia donde ella. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo pudo discernir que esto no era de Dios, que era un espíritu de adivinación, y le reprendió el espíritu a la joven. Bendecimos el nombre del Señor. Se dan cuenta cómo el enemigo es tan sutil que puede infiltrarse aún en los medios o en el ambiente cristiano para tratar de seducir o tratar de crear cierta situación para llamar mucho la atención. Para llamar la atención. Y esta fuente de esta muchacha no era una fuente verídica para presentar el evangelio y mucho menos para decir ciertas verdades. ¿Cómo podemos ver? Nosotros vemos en el texto que leímos de Deuteronomio, de que esta práctica es bastante antigua. La práctica de la hechicería, de la brujería, del espiritismo, se remonta más allá del al Antiguo Testamento, a los tiempos de Moisés. Ahora, la idolatría honra a los demonios. ¿Ok? Nosotros podemos verlo también en Deuteronomio 32, del 17 al 22. Dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que les creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En otras palabras, si nosotros no estamos honrando a Dios como nosotros tenemos que honrarle a Él, en espíritu y en verdad, ¿cuál rostro estamos viendo de nosotros? Porque a Dios no le agrada la idolatría, y mucho menos si nosotros estamos buscando tener comunicación con ciertos espíritus, y a través de esas mismas entidades o a través de esos mismos ídolos queremos comunicarnos con Dios. Dios va a esconder su rostro. Ellos, dicen, me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, lo provocaré a ira con una nación insensata. Y esto lo dice el Señor. Entonces, que nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que a Dios no le agrada la idolatría. Y el espiritismo busca adaptarse en el ambiente religioso o cultural donde se encuentra. En otras palabras, en cualquier ambiente religioso o cultural en donde supuestamente, digo entre comillas, se esté adorando a Dios, pero que Dios no sea el centro. Obviamente el espiritismo va a ser la entrada. Y las personas van a pensar que se están comunicando con Dios, y no se están comunicando con Dios, sino más bien que se están comunicando con el mundo de las tinieblas. Porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? O sea, que si no podemos nosotros pretender que vamos a hablar con Dios a través de otros medios, y si nosotros no hacemos caso a lo que dice la Biblia, bendecimos el nombre del Señor. O sea, que el espiritismo formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, de Babilonia, de la India, de China y del animismo en varios continentes. ¿Ok? La teosofía, el yoga, el movimiento de la nueva era contienen un espiritismo nacido del misticismo oriental. Ese misticismo oriental que ha hecho tanta cabida en la filosofía y en la mentalidad de muchas personas. Hay muchas personas que son cristianas, pero que hacen todavía cosas medias raras,
que ellos piensan que están bien y que no ofenden a Dios, pero que hay puertas abiertas. El Señor, si no hubiese sido esto un problema, de que nosotros podamos buscar a Dios en diferentes formas, en cuanto a nosotros que nosotros queramos buscar a Dios en cualquier forma, o a través de cualquier forma de pensar, o a través de cualquier otro ambiente, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es. Él dijo: yo soy el camino. O sea, hace que nosotros, para poder entender que estamos adorando al Dios verdadero, tenemos que irnos a través de la enseñanza y a través de lo que el Señor enseñó. Porque al salirnos del cuaderno bíblico y buscar otros libros, buscar otras creencias, y que nosotros pensamos, como hay muchas personas que han tenido ciertas influencias en el mundo de la televisión y en la media y en la prensa y en todas estas cosas, y por su influencia ellas han llevado a ciertos ministros o pastores a su congregación, a su programa, y le ha preguntado: y esto que Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el único camino, hay otros caminos. Y estas personas han dicho: bueno, se puede buscar, todo el mundo busca a Dios en la forma que ellos quieren. No es la forma que nosotros queramos, es en la forma que Dios dice. Y la forma que Dios dice que debemos nosotros adorarlo a Él es en espíritu y en verdad, y es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 106, 34 al 38 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Una práctica tremendamente aberrante, en donde tú vas a quemar a tu hijo o a sacrificar a tus hijos al dios Moloch para apaciguar su ira y para obtener la fertilidad de la tierra. Y qué prácticas tan horrendas y paganas tenían estas naciones. Por eso fue que el Señor le dio a ellos específicas directrices en cuanto a no mezclarse con las prácticas paganas de estas naciones. Hoy en día hay muchas prácticas paganas que todavía permanecen y que se están introduciendo sutilmente aún dentro de las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas de hoy en día, en su gran mayoría, no le temen a Dios, sino que más bien quieren congraciarse con el ser humano y tener las multitudes y hacer su mercadería. Y la iglesia se ha convertido en un lugar de negocio, más de un lugar en donde se predique el evangelio de verdad y donde se predique el evangelio de la salvación. ¿Se dan cuenta? Mire, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Nosotros pensamos como que, mira, con todas estas abominaciones que el ser humano ha venido haciendo desde la historia, lo único que ha apaciguado la ira que Dios tiene en contra del pecado ha sido el sacrificio de la cruz, que es la expiación. O sea, que el Señor no solamente perdonó nuestro pecado, sino que a través de la expiación y ese sacrificio perfecto hecho aproximadamente 2000 años atrás, esto es lo que ha apaciguado la ira que Dios tiene en contra del pecado. Pero va a llegar un tiempo en donde Dios va a juzgar a cada ser humano y ha de juzgar todas las cosas. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿Se dan cuenta? Que cuando tú estás haciendo estos ritos a los ídolos, ¿a quién tú le estás rindiendo culto? Esto no lo digo yo, esto es lo que dice la Biblia. Miren, antes digo que a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos ahí a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. En otras palabras, nosotros somos más sabios que el Señor.
entendemos más que lo que Dios dice, porque si Dios dice que mira, estos ritos y estas búsquedas que las personas están haciendo a través de sus sacrificios y de estos cultos que ellos le hacen a los ídolos, ellos se lo están haciendo a Dios. Dice que están sacrificando a los demonios. Esto es lo que dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo y lo dice en 1 Corintios 10, 19 al 22. Los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son almas de los muertos, pero en realidad están comunicándose con un demonio o un espíritu engañador. ¿Se dan cuenta? Ellos piensan, hay personas y aún cristianos piensan que pueden comunicarse con un ser querido que haya partido. Ahora, nosotros a veces hablamos solo, cuando estamos solos, hablamos con nosotros mismos. Y hay personas que aún para ministrarse cierta clase de consuelo podrían hablar en cierta forma, pero eso es un peligro. Pues obviamente si una persona ya partió con el Señor, ese espíritu está con el Señor. Nosotros no podemos invocar a los espíritus de los muertos. Y que mi madre se me apareció después de muerta y estaba al lado de mí en mi cama y me dio un mensaje. Ya mi madre está muerta. Mi madre, si aparece mi madre por ahí, yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret y la mando por donde tiene que irse. Porque ese tiene que ser un espíritu disfrazado, un espíritu familiar que anda buscando traerme cierta clase de confusión. Pues nosotros nos aferramos a la Biblia. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero tenemos una directriz y tenemos nosotros el manual, y el manual de la Biblia dice que eso es un peligro, que nosotros no podemos estar invocando el espíritu de los muertos y hacer un censo, hacer una reunión con una convocación, una convocatoria, una fiesta espiritual en donde nosotros vamos a estar invocando a los espíritus familiares y los espíritus de los muertos. Eso es un grave peligro y hay muchas cosas aún dentro de la iglesia cristiana que tienden a involucrar mucho el espiritismo, inclusive aún la hechicería. Pero hay que discernir bien esto, porque nosotros no queremos decir ahora, por falta de nuestro discernimiento de espíritu, blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios y decir a las cosas que son espirituales del Espíritu Santo de Dios, los dones, decir que eso es del diablo. Es un grave peligro porque nosotros tenemos que, en una línea ahí bien finita, nosotros discernimos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no nosotros blasfemar en contra de la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta dentro de la iglesia cristiana a través de los dones espirituales y nosotros sabemos que lamentablemente el enemigo también tiene una copia barata de los dones y si él puede infiltrarse para engañar a los que están dirigiendo la iglesia por falta de dirección, por falta de discernimiento de espíritu, entonces él lo va a hacer. Nosotros nos dejamos llevar por la Biblia, por lo que dice la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y no podemos salirnos del cuaderno bíblico, porque ahí es donde caemos nosotros en el error. Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego está hablando, en ese mismo contexto, él está hablando de las personas que van a prohibir casarse o comer ciertas clases de alimentos. Y nosotros sabemos que hay ciertas religiones que a los ministros no le permiten que se casen. Y hay otros que prohíben comer ciertas clases de alimentos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde se ha infiltrado el espiritismo? El espiritismo se infiltra en cualquier ambiente. Porque esta es una de las armas más sutiles que tiene el enemigo para él infiltrar en un ambiente religioso, aún sea cristiano. Si los cristianos carecen del discernimiento de espíritu y carecen del conocimiento bíblico y de la autoridad bíblica. En cualquier iglesia en donde la Biblia no sea la autoridad máxima de ese lugar, hay un grave peligro. Se puede infiltrar el espíritu de error a través de la enseñanza, se puede infiltrar
estas tolerancias que hoy en día nosotros lo estamos viendo en muchas de estas religiones, inclusive aún en la religión de los metodistas que están están aprobando el casamiento de los sexos, del sexo igual, de los LGBTQ, y han aceptado lo han aceptado en esta comunidad como que todos somos uno. Y bueno, nosotros amamos al ser humano, nosotros amamos al ser humano y queremos que el ser humano, el cristiano, ama al ser humano, aún al homosexual, lo amamos todos. Lo amamos a todos y queremos que ellos vengan al conocimiento de Cristo y que se arrepientan de su pecado y reciban a Cristo en su corazón y conozcan al Cristo de la Biblia. Eso es amor. Eso no es que nosotros somos intolerantes y carecemos de amor. No, eso es amor. Eso es presentarle el amor de Cristo a ellos. Y queremos que ellos reciban la salvación. Hubo un tiempo, creo que fue para el tiempo de los 90 o para los 80, donde el SIDA estaba acabando. Y yo trabajaba con una persona que él era homosexual. Ese tipo estaba avanzado para su tiempo, porque él no tenía vergüenza de su estilo de vida. Pero a él le atacó el SIDA. Y el SIDA se lo estaba calcomiendo. Y el Señor me inquietó y me dijo, mira, ve, y todo el mundo le tenía miedo y le salió huyendo porque pensaban que solamente hablando con la persona podían ellos coger el SIDA. Mas sin embargo el Señor me inquietó y yo fui a la casa de él y le presenté el evangelio. Y le dije, mira, Dani, tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, tú sabes que tú estás en esta situación y si te mueres, queremos que cuando tú mueras, tú pases tu vida eterna con el Señor en vez de ir para el otro lado. Y él me dijo, no, a mí no me interesa nada de eso. Bueno, pero yo cumplí con lo mío. Lo mío era presentarle a él a Cristo como su Salvador y orar por él. Oré por él y me fui, pero cumplí con la labor. La labor de la iglesia es presentar el evangelio. Porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por las almas a las cuales nosotros no le hemos presentado el evangelio. Tenemos que seguir presentando el evangelio. Porque una persona puede estar dentro de tu iglesia, dentro de tu dominación. Pero si tú no le estás presentando el evangelio verídico, se van a perder. Obviamente tú vas a estar pastoreando almas y no van a ser para el Señor, sino que van a ser para el enemigo. Bendecimos el nombre del Señor. Y este es el motivo de estas clases que estamos dando y de todas las clases que hemos presentado. Crear conciencia del evangelio, de la verdad. Crear conciencia de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, como lo dijo el apóstol Pablo, sino contra potestades y principados en las regiones celestes. Y tenemos que estar muy metidos con Dios para nosotros discernir cuando se mueve el enemigo en medio de un ambiente religioso y en medio aún de un ambiente cristiano, como lo vimos nosotros con esta joven que se presentó en el ámbito donde estaban los discípulos, que iban a ellos a presentar el evangelio. Estaba ella, que ellos son ministros de la salvación, y lo hacían de una forma que estaba estorbando y molestando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo discernió, dijo, la liberó a la joven de este espíritu de adivinación. Bendecimos el nombre del Señor. Dejemos nosotros, dice, las muchas formas de espiritismo se debe, escuchen esto, las muchas formas del espiritismo se debe a su capacidad de adaptarse al ambiente religioso y cultural donde se encuentra. Y como yo lo dije anteriormente, formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China y otras más. Ahora nosotros nos damos cuenta que todavía el espiritismo está envuelto en todas estas religiones en donde se está adorando otras deidades, donde se están adorando a través de la idolatría, donde se está buscando a Dios en una forma que no es la forma bíblica. No podemos buscar a Dios en otra forma. Podemos sí admirar la creación, pero aún así nosotros no pensamos que el Dios Sol es quien nos ilumina a nosotros. El sol es una lumbrera que Dios mismo puso para que alumbrara la tierra, pero nosotros no adoramos al sol, no adoramos a la luna, no adoramos ¿se dan cuenta? Entonces que todas estas clases de adoración hay que tener mucho cuidado, porque el Señor le mostró a Ezequiel, y el Señor le empezó a mostrar a Ezequiel tantas cosas que estaban haciendo aún dentro del templo, de estos ancianos religiosos, que él estaba mostrando lo que estaban ellos adorando. Y había mujeres que estaban endechando al dios Tamuz,
Dios de la fertilidad. Habían unos 25 hombres que estaban con sus espaldas hacia el templo de Dios, adorando hacia el sol. Y estaban ellos cometiendo un sinnúmero de atrocidades que a Dios no le agradó. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios se elevó del templo y se fue. ¿Por qué? Porque no estaban adorando a Dios como Dios quería que le adorasen. Mas, sin embargo, ellos se presentaron delante de Ezequiel esperando escuchar la voz del profeta. Entonces, cuando se acercan a Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel y le dice, mira, estos tienen los ídolos en sus propios rostros. Y ¿acaso seré yo consultado por ellos? ¿Se dan cuenta? O sea, que estas personas venían a buscar una palabra profética de parte de Dios. Pero Dios lo que le dio fue una reprensión porque no estaban adorando a Dios como debían de adorarle. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas, por ejemplo, que se le mueve mucho el ámbito de la profecía y se van para un lugar a buscar una palabra profética. Pero tú tienes la Biblia. Y si tú tienes en tu iglesia local, de donde está predicando una palabra verídica y se mueve el don profético también, entonces ¿para qué hay que salir corriendo a buscar una palabra profética porque llegó tal profeta? No tengo nada en contra de los hombres que Dios usa, porque todavía hay hombres verídicos que Dios los puede usar como profeta, pero se pueden contar buscarlo como una aguja en un pajal. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, porque el enemigo corrompe los dones. Y cuando se está movilizando y hay una administración en donde la Biblia es secular y la Biblia no es honrada como la palabra de Dios, ¿qué se va a mover dentro de esa imposición de mano? Porque hay una puerta abierta y se moviliza el plan el mundo de los espíritus se movilizan. Y hay espíritus familiares, hay personas, por ejemplo, y el enemigo, dice el apóstol Pablo, no se sorprendan cuando aún vuestros ministros se disfrazan como hijos de luz. En otras palabras, que aún el ministro puede estar corrompido y puede ser una transferencia de espíritu si no está metido con Dios. Entonces, mira, se han visto lugares o iglesias en donde las brujas se han sentado al frente de la iglesia para impedir que la iglesia crezca o para impedir que la iglesia se mueva a nivel como tiene que moverse dentro del ámbito espiritual. Y están contrarrestando. El pastor está ministrando la palabra de Dios, pero ella con sus mentes están contrarrestando para que la palabra no tenga el efecto que tiene que tener efecto. Hay que saber discernir cuando el enemigo moviliza sus entidades, aún a través de personas que posiblemente puedan tener puertas abiertas y están sentados en la iglesia, pero no han recibido liberación. ¿Se dan cuenta? Y el ámbito se pone pesado, el desánimo llega a la iglesia, ya no se siente el mismo ánimo, han perdido el gozo. Hay que orar, hay que reprender, hay que atar. Estas son las herramientas que tenemos nosotros. Porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bendecimos el nombre del Señor. Y Él dice que te pongan el yelmo de la salvación, que se pongan el cinto de la verdad, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra, y el yelmo y tomar el escudo de la fe, para nosotros contrarrestar las entidades espirituales con las cuales estamos nosotros combatiendo. Hoy más que nunca nosotros observamos que hay una lucha espiritual tremenda, y más hoy en día cuando tú observas la noticia y observas toda la violencia y todo lo que este ambiente antisemítico que se está levantando en contra del pueblo judío. Hay un ambiente espiritual del mismo diablo y del mismo infierno. Este espíritu de iniquidad, como lo llama el libro de Tesalonicenses, primero creo capítulo 2, donde habla este espíritu de iniquidad. Bendecimos el nombre del Señor, que se está desatando. ¿Qué es lo que se mueve detrás de toda esa esfera? Es un espíritu, es un principado demoníaco del mismo infierno que busca crear, obviamente, un ambiente de odio hacia el pueblo judío y así levantar un ambiente totalmente en donde ni siquiera se pueda predicar la palabra de Dios. Detrás de todo esto, nosotros no podemos estar desapercibidos de que el enemigo no es tanto como con el pueblo judío, sino con el Dios al cual el pueblo judío representa. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que estar muy metidos con el Señor para nosotros discernir los tiempos y discernir lo que se está moviendo a nivel espiritual y dentro de la iglesia.
Miren, porque yo hablé anteriormente de dos palabras que yo, definir qué es el animismo. El animismo es creencia que atribuye vida anímica a todos los seres, creencia en espíritus que animan todas las cosas. Y escuchen esta otra definición de teosofía. La teosofía busca el conocimiento del universo a través de la intuición y la conexión con un espíritu superior. ¿Se dan cuenta? Se hace que vamos a buscar el conocimiento a través del universo, a través de la intuición y la conexión con un espíritu superior. Pero ¿cuál es el espíritu superior con el cual nosotros no queremos comunicar? Hablan de un Supreme Being, pero ese Supreme Being, ¿cuál es? Por eso que nosotros tenemos que ser específicos. Aunque no le guste a la persona, nosotros seguimos diciendo que Jesucristo es Dios. Que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Y tenemos que ser encerrados en ese sentido. No podemos salirnos por otro lado, porque Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque amplia y espacioso es el camino y que lleva a la perdición, y muchos entrarán por esa puerta amplia. Entonces, no es cuestión de multitud. Nosotros estamos lidiando en un ambiente en donde nosotros tenemos que estar metidos con el Señor. Seamos 2 o 3, sea quien sea. Pero lo que estemos metidos con el Señor, con el Espíritu de gracia, con el Espíritu de poder, con el Espíritu en donde se muevan los dones del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu que honre a Cristo y honre la Biblia. Nosotros no podemos desanimarnos. Y mi consejo es no se desanimen en esto. Porque si el desánimo entró, nadie llega a la iglesia. Nadie llega a la iglesia y nadie se va a interesar por buscar de Dios. Eso es lo que el enemigo anda buscando. Que nosotros nos quedemos y no sigamos buscando el rostro del Señor y no hagamos las cosas a las cuales Dios nos llamó a nosotros que nosotros hiciésemos. Tenemos que seguir la búsqueda del Señor. Búsqueda en la oración. Buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Poner a Dios en prioridad y no desanimarnos ni desalentarnos, porque Dios está con nosotros. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Estoy cogiendo fuerza aquí yo con esto. El espiritismo se ha adaptado al catolicismo romano y emplea en sus ritos la cruz y las imágenes y los santos y la adoración a María. ¿Y dónde se ve esto? Esto se ve mayormente en el catolicismo, ¿ok? Que usan la cruz, pero tienen sus ritos, tienen sus imágenes de los santos y honran y adoran a María. Entonces, ¿dónde está la adoración al Señor? Porque si yo soy Señor, dice el Señor, y yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Cuando Pedro nos dijo que él era, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, te digo, Pedro, que tú eres hijo de Jonás, que esto no te le reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es la revelación que Pedro había recibido de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro no es el fundamento, porque el fundamento de Pedro era inestable. Vemos que Pedro, aún después de haber recibido a Cristo en su corazón, el apóstol Pablo lo tuvo que reprender, porque el apóstol Pedro se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaban a la circuncisión se separaba de los gentiles y se iba con la circuncisión, porque no quería tener ningún problema con ellos. ¿Se dan cuenta? Nosotros, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros no tenemos partido. Nosotros tenemos el partido de la verdad, lo que dice el Señor. Estamos nosotros a favor de lo que dice la Biblia. No estamos a favor de ningún grupo. Estamos a favor de lo que Dios tiene que decir con respecto a su santa y divina palabra. Miren, escuchen esto. En Guyana se manifiesta un culto a las sirenas. Sirenas. Según esta creencia, ellas habitan en los ríos y en los mares. Imagínense, hacer un culto para adorar a las sirenas. ¿Se dan cuenta? Que estas culturas y estas personas que desconocen del Evangelio y desconocen de la Biblia, ellos andan buscando una forma de ellos tener cierta clase como de conexión con el más allá o con las cosas que ellos no conocen. Pero el Señor dice, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas que Dios no nos ha revelado
Deuteronomio 29, son para el Señor. Tenemos que irnos con lo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Ya voy cerrando. Yo le dije a ustedes que esta clase va a ser larga porque hay mucho material que hablar sobre el espiritismo y solamente estamos empezando. Ahora, el espiritismo en los Estados Unidos afirma su origen en 1848, un periodo. ¿Y cómo empezó este avivamiento del espiritismo? Porque había un deterioro y había una apostasía e incredulidad. Cada vez que se infiltra la apostasía y la incredulidad, hay una puerta abierta en donde el enemigo va a hacer acto de presencia y va a introducir sus doctrinas de error y sus engaños. El alma humana siempre ha buscado lo sobrenatural o tener contacto con alguna realidad espiritual. ¿Ok? Miren, A.J. Davis en el 1847 escribió Las revelaciones divinas de la naturaleza. Habla de la filosofía del espiritismo moderno y preparó el camino. Este hombre es conocido como el Juan el Bautista del espiritismo. El terreno para marcar esta nueva dispensación del 1848 se les debe a dos niñas, Margarita y Kate Fox, de Hayesville en New York. Empezaron con una broma, pero su engaño incrementó el crecimiento del espiritismo. Estas dos niñas empezaron con una broma de que estaban comunicándose con un espíritu. Y lo que empezó como un engaño terminó en ser como que se expandió como un gran avivamiento y un gran interés que tenían las personas por hablar con los espíritus. Y para ese tiempo, bueno, y obviamente cuando aparece la cuija, este tablero que tiene la letra del alfabeto y que tiene una flecha, que la flecha se mueve cuando la persona empiezan a convocar al espíritu, a cualquier sea el espíritu, familiar o lo que sea, el espíritu le mueve las letras y las personas tienden a decir que se están comunicando con los muertos. ¿Se dan cuenta? La cuija. Y esto es una abominación a Dios. O sea, sé que hay muchos cristianos, no estoy diciendo, hay cristianos que todavía, y no sé si se llamarían cristianos, porque tú no estás supuesto a estar invocando a los muertos, y mucho menos tratar de utilizar esta cuija o leer tu horóscopo, a ver lo que te dice el horóscopo. Y se interesan a veces y ven los magos, lo que están haciendo estos trucos de magia. Eso también es satánico. Nosotros solamente en esta clase montamos cierta clase de fundamento. Pero hay un vasto mundo del espiritismo, que hay muchas prácticas que se logran infiltrar dentro de las iglesias cristianas. Y si nosotros no tenemos cuidado, entonces se infiltra también. Y nosotros tenemos que estar bien, especialmente los líderes, los que están ministrando dentro de la iglesia, tienen que estar con sus oídos espirituales y sus ojos espirituales abiertos a cualquier práctica que el enemigo quiere introducir dentro de la iglesia que no respalda el cuaderno bíblico. ¿Se dan cuenta? Así que Dios me le bendiga. Bendecimos el nombre del Señor. Amén, Y la semana entrante, con la ayuda del Señor, voy a orar primero antes de cerrar. Pero la semana entrante seguiremos hablando nosotros sobre el espiritismo. Y oren por mí, porque el enemigo también ataca. No se piense que todo el mundo está lidiando con cierta clase de lucha. Esto es, dice, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todo el mundo está lidiando cierta clase de lucha, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea a nivel familiar. Pero nosotros tenemos la decisión de seguir hacia adelante con Cristo. Esto no es a nivel de emociones, porque si fuera por sentirme bien, yo estuviera durmiendo ahora mismo. Esto no es por cómo nosotros nos sintamos. Esto es porque el deber que tenemos nosotros como cristianos de congregarnos, de buscar el rostro del Señor y seguir hacia adelante con este propósito de predicar el evangelio a toda criatura. Amén, gloria al Señor. Así que Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y gracias te damos, eterno, por habernos permitido presentar, Señor, esta enseñanza a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al Señor.